Tema uno: la transición y la Constitución. Bueno, pues aquí lo tenemos, este es el tema. Todo el tema que tenéis vosotros en vuestros, no sé cuántos podrán ser, 20 folios, que os dará cualquier academia o que encontráis por ahí, está sintetizado visualmente en esta única cara de un folio, de una 4, ¿vale? Sabiendo esto, podéis afrontar todas las preguntas que os puedan preguntar en cualquier test, o al menos en los que yo he visto y en los que más o menos he trabajado, que han sido de diversas fuentes. Ya os digo, un tema, una cara de un folio, ¿vale? Esto ya es un gran avance, pero ahora voy a explicaros cómo estructurar este folio, ¿vale? De primera vista puede parecer un poco desordenado, mucha información en muy poco espacio, pero ahora veréis que si captáis muy bien la estructura visual que he trabajado aquí, pues lo entenderéis perfectamente. Vamos a ello. Tenéis este folio y así es como tenemos que mirarlo, ¿vale? Hay dos franjas horizontales que dividen el folio. La primera franja superior haría referencia pues, a las 12 fechas fundamentales del proceso constituyente, que ahora veremos con detalle, y el segundo, pues hablaremos ya de la Constitución propiamente. Cómo se hace la Constitución, perdonad. Cómo se hace la Constitución, todo el proceso constituyente, hemos dicho, primer bloque, ahí lo tenéis, la parte horizontal primera, y en la mitad para abajo tenemos una parte que es la Constitución en sí, donde hablaremos de características, de su estructura, y luego profundizaremos un poco en el título preliminar y en los principios inspiradores. Aquí lo podéis ver mejor. Tenemos, digamos, el A4, ¿de acuerdo? La parte superior, proceso constituyente, donde habrá que memorizar 12 fechas, y la parte inferior, pues la Constitución. Características, origen y forma, estructura y contenido, título preliminar y principios inspiradores. Esto coincide con los apartados del tema en sí. Vale, pues vamos a ello. Vamos a empezar a hablar de cada uno de los bloques y nada, a memorizar, que para eso estamos. Bueno, vamos a ello. Como he dicho, son 12 fechas fundamentales, ¿vale? Distribuidas entre los años 1975, 1976, el 77 y el 78. Mucho cuidado con las preguntas referentes a esta sección de este tema, porque puede uno confundirse. Puede uno confundirse tanto en los días como en los meses, o sea, hay que sabérselos de memoria y yo recomiendo, hay una frase buena que es que únicamente se sabe lo que se sabe explicar. No os confiéis creyendo que lo sabéis, tratar de estudiar en alto, de explicarlo a la gente, hacer el ejercicio de exteriorizar los conocimientos porque efectivamente yo creo que es cierto que únicamente uno sabe lo que sabe explicar, ¿vale? Entonces, tratar de explicarlo vosotros a vuestros familiares, a vuestros amigos, el proceso constituyente, así les enseñáis un poco también que hay mucha ignorancia por el mundo. Entonces, 1975, dos fechas fundamentales, esto es fácil, ¿vale? El 20 de noviembre muere el general Francisco Franco y el 22 de noviembre, 2 días después, fijaos, se proclama a Juan Carlos I como rey de España, ¿vale? Todas estas fechas de 1975 son de noviembre, no os despistéis, 20 y 22 de noviembre. Sencillo, 20 de noviembre, muerte de Franco, 22 de noviembre, proclamación de Juan Carlos I, el padre del rey actual, como rey de España. Pasamos ya a 1976, tres fechas fundamentales, una del 3 de julio, 18 de noviembre y 15 de diciembre. ¿Vale? El 3 de julio es otro nombramiento. Se nombra Adolfo Suárez, se le designa presidente del gobierno por Juan Carlos I. Entonces, fijaos que la fecha a efectos de tener alguna trampita para hacer que la memoria funcione, ¿vale? La última fecha del 75 y la primera del 76 son nombramientos. La primera es del 22 de noviembre del 75, hemos dicho, Juan Carlos I, nombrado rey de España, y el 3 de julio es el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente de gobierno. ¿Vale? Las dos siguientes fechas de 1976, 18 de noviembre y 15 de diciembre, van junto a la fecha del 4 de enero del 77, ¿vale? Estas tres fechas, 18 de noviembre, 15 de diciembre y 4 de enero, son en relación a una ley que se promulgó, que es la Ley 1/1977 de reforma política. Entonces, recordar, hemos pasado por el año 75, el 76 y la primera fecha del 77. Ahora os hablaré de esta ley de 1/1977 y mucho cuidado con estas fechas de 18 de noviembre del 76, 15 de diciembre del 76 y 4 de enero del 77, porque son etapas de la promulgación, digamos,
elaboración de esta ley. Bueno, por tanto, tratar de linkear verbos a las fechas, ¿vale? El 18 de noviembre del 76, quedaros con la palabra elaboración, se elabora esa ley que hemos citado. El 15 de diciembre se vota en referéndum esa ley. Y el 4 de enero del 77 se promulga esa ley. ¿Vale? Esta ley, principalmente, de modo muy, muy resumido, pero yendo a lo importante, lo que hace es legalizar los partidos políticos, que hasta entonces no eran legales. En segundo lugar, reconoce la libertad sindical. Y en tercer lugar, fija la fecha para las elecciones democráticas, ¿vale? Que se celebrarán en la siguiente fecha que vamos a estudiar, que es el 15 de junio. Entonces, hemos visto, aquí ya tenemos 3 de los 4 años, ¿no? El 75, 20 de noviembre y 22 de noviembre, muere Franco, se proclama Juan Carlos I rey de España. 3 de julio, Adolfo Suárez. 18 de noviembre, elaboración de la ley 1/1977. 15 de diciembre se vota en referéndum esa ley de 1/1977 y el 4 de enero se promulga la ley. Entonces nos vamos ya al 15 de junio de 1977, fecha muy importante porque son las primeras elecciones democráticas de nuestro país. Bueno, primeras elecciones democráticas después del régimen de Franco, digamos, de los 40 años de dictadura, se entiende. Entonces, ¿qué sucede? Se celebran las elecciones y estas elecciones suponen la legitimación del nuevo régimen democrático y luego la creación de unas Cortes Constituyentes. La idea es crear un texto constituyente, una constitución, y votarla en esas Cortes. Para la creación de esa constitución se designa una comisión de asuntos constitucionales y libertades públicas, se llama, que lo forman 7 personas, son los que conocemos ahora como los padres de la Constitución, y querían pues tener representación en esa comisión, había que tener una representación de las distintas corrientes políticas, y entonces la forman 3 miembros de UCD, un miembro de Alianza Popular, un miembro del Partido Comunista, un miembro del PSOE y un miembro de los catalanes, de la representación catalana. Entonces, importante, 3 UCD y luego 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Los de UCD, ¿quiénes son? Pérez Llorca, Cisneros y Herrero de Miñón. De Alianza Popular está Fraga, Partido Comunista está Solé, del PSOE está Peces Vargas y de los catalanes está Roca. ¿Vale? Importante no liarse aquí también a efectos de contestar bien los test. Muy bien, pues ya tenemos, hemos dicho, años 75, años 76 y años 77. 75, repaso rápido, 20 de noviembre muerte Franco, 22 de noviembre Juan Carlos I. Año 76, 3 de julio Adolfo Suárez, 18 de noviembre elaboración de la ley 1/77 y 15 de diciembre referéndum de esa ley. En el 77 tenemos el 4 de enero que se promulga esa ley, el 15 de junio las primeras elecciones democráticas y el 15 de julio la Comisión de Asuntos Constitucionales formada por los padres de la Constitución, los 7 padres de la Constitución. Pasemos ya al último año, en 1978, donde distinguimos 4 fechas fundamentales, el 31 de octubre, el 6 de diciembre, el 27 de diciembre y el 29 de diciembre. Aquí muchísimo cuidado porque son liosas también, ¿vale? Vamos a asignar un verbo, digamos, a cada una de las fechas para evitar luego confusión. Aquí van a pillar, suelen ir a pillar en los tests. Entonces, quedaros con estos verbos: aprobación, ratificación, sanción y publicación. ¿De acuerdo? Tenemos el 31 de octubre, que es la aprobación de ese texto que hacen los padres de la Constitución que hemos mencionado. La segunda fecha es la del 6 de diciembre, importantísima, es el referéndum, es lo que llamamos ratificación de ese texto. En tercer lugar, el 27 de diciembre, la sanción y la publicación en el BOE del 29 de diciembre. 31 de octubre, aprobación, 6 de diciembre, ratificación o referéndum, es lo mismo. 27 de diciembre, sanción, 29 de diciembre, publicación. Y esto sería el primer bloque, amigos. Tenemos, como hemos dicho, 12 fechas fundamentales, año 75 2 fechas, año 76 3 fechas, año 77 3 fechas, año 78 4 fechas. Entonces, venga ahí a repasarlo, es fácil y vamos a pasar al segundo de los bloques. Bueno, pasemos ya al segundo bloque, que como recordamos es la parte inferior de ese A4, de esa síntesis visual que os ofrezco.
y hablaremos directamente de la Constitución en sí. Ya hemos hablado del proceso constituyente, pasamos a la Constitución. Y empezamos por las características de la Constitución. Lo tenéis ahí en el margen inferior, como veis, del folio. Y hablamos de las características. Distinguimos características según el origen de la Constitución y según la forma. Esto memorizarlo bien. Origen, tenemos que la Constitución es fuente de derechos, es decir, todas las leyes y los textos legales del Estado derivan de la Constitución. Decimos que es derivada porque está basada pues, en otros textos constitucionales europeos. Decimos que es pactada, ya hemos visto que se ha elaborado una comisión diversa, formada por distintas corrientes políticas, que se aprueba por las Cortes y que se ratifica por el pueblo. Por lo tanto, pactada. Hemos dicho que es democrática, seguro, por eso mismo, o sea, ratificada en referéndum del 6 de diciembre en democracia. Por último, reconoce la monarquía parlamentaria y es autonomista. Ya veremos cuando entremos a los distintos artículos de la Constitución cómo se reconoce la autonomía. Por lo tanto, características según el origen de la Constitución, estas 7. Fuente de derecho, derivada, pactada, democrática, monarquía parlamentaria y autonomista. Según la forma de la Constitución, decimos que es extensa, tiene 169 artículos, decimos que es escrita, al ser escrita eso le da cierta rigidez, decimos que es incompleta, tiene que ser desarrollada por distintos textos, leyes orgánicas y diversos textos legales subsiguientes, y es ambigua. ¿Vale? Esto de memoria tenéis que saberlo, también mucho cuidado porque los test juegan mucho. Características de la Constitución por origen y por forma, esa parte del esquema que os ofrezco visual inferior izquierdo. Bueno, si tiramos un poco a la derecha, en ese segundo bloque que habla de la Constitución, nos encontramos la parte de la sección de estructura y contenido. Es importante aquí hablar de distinguir un punto de vista formal y un punto de vista material de esa estructuración y el contenido de la Constitución. Desde un punto de vista material decimos que tiene dos partes únicamente, la parte dogmática y la parte orgánica. Es importante porque muchas puntas de test aquí van a confundir y van a pillar. Desde un punto de vista formal serían 4 partes, incluiríamos el preámbulo primero y las disposiciones después, pero materialmente únicamente 2 partes, la dogmática y la orgánica. Aquí van a pillar, yo creo que tienen mala leche, pero hay que distinguir este punto de vista material o formal. Repito, desde un punto de vista material, 2 partes, parte dogmática, parte orgánica. Desde un punto de vista formal serían 4 partes, preámbulo, parte dogmática, parte orgánica y disposiciones. Bueno, os voy a resaltar la información importante de este bloque, de cada uno de los bloques, perdón, de esta estructuración de la Constitución. En primer lugar tenemos el preámbulo. Importante saber que es declarativo, no es preceptivo, no vincula. Preámbulo. En segundo lugar tenemos la parte dogmática. Va del artículo 1 al artículo 55 y distinguimos el título preliminar del artículo 1 al 9 y el título primero del artículo 10 al artículo 55, que habla de los derechos y libertades fundamentales. El tercer bloque es la parte orgánica, que va del artículo 56 al último artículo de la Constitución, que es el 169, y nos habla en primer lugar de la corona y luego desarrolla todos los poderes del Estado, la relación entre los poderes, etc. Y por último tenemos las disposiciones. Antes de saltar a las disposiciones, quiero ahondar un poco en esta parte orgánica. ¿Vale? Tenemos 169 artículos, tiene la Constitución, y se conforma de 10 títulos. Esto estudiárselo también de memoria. Tenemos el título segundo, que es la corona, el título tercero, que son las Cortes, poder legislativo, el título cuarto, que es el gobierno, poder ejecutivo, el título 5, que es la relación entre ese poder legislativo y el poder ejecutivo, el título sexto, que es el poder judicial, título séptimo, que habla de Hacienda y Economía, título octavo, que habla de la organización territorial, título noveno, que habla del Tribunal Constitucional, y título décimo, que habla de la reforma constitucional. Entonces, repitiendo, preámbulo, declarativo, no preceptivo, parte dogmática, nos habla del título preliminar y del título primero, va del artículo 1 al artículo 55, esta parte dogmática. Luego tenemos la parte orgánica, que va del artículo 56 al último, al 169, donde desarrolla tanto la corona como los diversos poderes del Estado. Y luego tenemos aquí las disposiciones. Aquí también hay muchas preguntas, van a pillar. Tenemos disposiciones, 4 disposiciones adicionales
9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. 4, 9, 1, 1. Adicionales 4, transitorias 9, derogatoria 1, final 1. Aquí van a pillar en los test. ¿Vale? Con esto acabamos este segundo bloque, digamos, de la estructura y el contenido de la Constitución. Bueno, y ya para acabar tenemos este último bloque que habla del título preliminar y los principios inspiradores. Así es como se titula el epígrafe, digamos, del temario, pero en primer lugar quería yo hablar un poco del preámbulo de la Constitución y luego ya entraremos a ese título preliminar que ya empieza el articulado de la Constitución como tal y que va del artículo 1 al 9. Vamos a ver el preámbulo de la Constitución. He tratado de sacar toda la información importante y que creo que os servirá para contestar a los tests. La Constitución está hecha para proteger a los españoles, ¿vale? Y en ella se reconocen los derechos humanos, las lenguas, las tradiciones, las culturas y las instituciones. Luego está hecha también para promover y para garantizar la buena calidad de vida de los españoles, su economía y su cultura. Y luego tiene una serie de principios que establece que son los de justicia, libertad, seguridad y bienestar. Estos principios no deben confundirse con los principios que luego vemos en el artículo 1 de la Constitución, que son los principios de justicia, igualdad, seguridad y pluralismo político. O sea, a nivel de test pueden preguntarse qué principios recoge el preámbulo de la Constitución, en cuyo caso serían estos: justicia, libertad, seguridad y bienestar. O pueden enfocar la pregunta haciendo referencia a los principios recogidos ya en el artículo 1, que es ya parte vinculante de esa parte dogmática que hemos distinguido. Habíamos dicho que el preámbulo de la Constitución no es vinculante, sino es meramente declarativa, no preceptiva. Entonces, ojo aquí con estos 4 principios de justicia, libertad, seguridad y bienestar que recoge el preámbulo, no confundirlos con los ya principios preceptivos del artículo primero. Justicia y seguridad, que sí que se repiten y coinciden en el preámbulo con este artículo primero, pero luego tenemos la igualdad y el pluralismo político, que son distintos a la libertad y al bienestar que recoge el preámbulo. Bueno, hasta aquí lo referente al preámbulo y ahora entramos ya al título preliminar, del artículo 1 al 9, donde veremos los principios inspiradores. Estos principios que os he mencionado, que son distintos a los del preámbulo, y luego también una serie de principios jurídicos recogidos en el artículo 9.3. ¿Vale? Como veis, en este cuadrado dividido en 9 tenemos los 9 artículos. El artículo primero dice que el Estado es un Estado social, democrático y de derecho. Reconoce la monarquía parlamentaria como forma de gobierno y la soberanía reside en el pueblo, importante. Y luego ya los principios a los que hemos hecho ya referencia. El artículo segundo nos habla de la indisolubilidad de la nación y del derecho de autonomía. Tenemos 17 más 2 comunidades autónomas, esas dos son Ceuta y Melilla. El artículo 3 habla del castellano como la lengua oficial, deber de conocer y derecho a hablar. Aquí también juegan mucho las preguntas de test. Artículo 4, tenemos la bandera, son 2 franjas rojas y una amarilla. La amarilla es el doble que las franjas rojas. Artículo 5, tenemos la capital del Estado, que es la Villa de Madrid. Importante no confundir la ciudad de Madrid, lo denomina así, Villa de Madrid. El artículo 6 habla del pluralismo político y el artículo 7 habla de los sindicatos y las asociaciones profesionales. Aquí hay una pregunta bastante recurrente. Se distingue el calificativo de libre y de democrático. Libre es para la creación y el ejercicio de estos sindicatos y asociaciones profesionales. Y democrático se utiliza más para el funcionamiento y su estructura. Es decir, funcionamiento y estructura democrática, creación y ejercicio libre. El artículo 8 hace referencia a las Fuerzas Armadas. También es una pregunta muy recurrente. Distinguir entre garantizar y defender. ¿Vale? Las Fuerzas Armadas, dice este artículo 8, garantizan la soberanía y la independencia del Estado. Y en cuanto a defender, defienden la integridad territorial y el orden constitucional. Esto es importante. Y ya para acabar, entramos en el artículo 9. De aquí también pueden salir muchas preguntas referentes a los poderes públicos o a los principios jurídicos. Sin más, a enunciar, digamos, los principios jurídicos que recoge el artículo 9.3, que son la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, la igualdad, la legalidad, la publicidad normativa, la irretroactividad de las normas, la responsabilidad
de los poderes públicos y la no arbitrariedad. Esos son los principios jurídicos que reconoce el título preliminar de nuestra Constitución. Y por último, este artículo 9 nos habla de los poderes públicos. También he visto que suele salir en las preguntas de test relacionadas con este tema. A distinguir dos funciones principales de los poderes públicos. El primero es promover las condiciones reales de libertad y igualdad. Fijaros que escoge aquí dos principios, el de libertad y igualdad, uno cogido del preámbulo y otro cogido de ese artículo primero. Por lo tanto, no confundirlos. Los poderes públicos promueven condiciones reales de libertad y de igualdad. Y la segunda de las funciones de los poderes públicos son facilitar la participación en la vida política, económica, social y cultural. Bueno amigos, y con esto ya finalizamos el desarrollo de este primer tema. Como hemos dicho, sintetizado visualmente en una cara de un folio, de 1 a 4, dos bloques principales, proceso constituyente, las 12 fechas que hemos mencionado, a memorizar, y luego una segunda parte sobre la Constitución de 1978, sus características, su estructura y su contenido, el título preliminar y los principios inspiradores. Es decir, nos hemos quedado aquí con toda la visión del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1 al 9 que constituyen su título preliminar. Aquí os dejo la presentación y espero que os sirva para vuestro estudio. No olvidéis suscribiros al canal y hacer los comentarios que queráis. Y todas las dudas que yo pueda solucionar, pues no dudéis de que lo haré. Si veo que hay buena recepción sobre este material, iré colgando también el resto de temas. Muchísimas gracias. Un honor haber podido prestar mi ayuda. Y nada, hasta la próxima.